Gracias, Iván. Ubique su Biblia en Juan 6, versos 24 en adelante. Mientras usted lo busca, queremos dar algunos saludos especiales en esta hora, porque en primer lugar tenemos en las redes, a través de las redes, conectados a varios hermanos: Maritere Silva, Miriam Vega, Irma Maldonado, Hilda Malavé, Mayra Rosado, Carmen Collazo y Harry Albright. Así que les saludamos a ustedes que nos escuchan y nos pueden ver a través de la internet. También aquí en la iglesia saludamos a nuestra hermana Olga Miranda. Olga, Dios le bendiga. Qué bueno que usted se reintegra a la iglesia hoy. Y también a Vicky Santos. Vicky está por aquí, por la parte de atrás. Dios le bendiga. Y nuestro hermano Heriberto. Así que muchas gracias. Dios les bendiga de igual manera. Tenemos la situación, ¿verdad? También que compartimos con nuestra hermana Irma Guzmán, en la tristeza de haber perdido un hermano. Así que nuestro saludo, hermana, con usted, nuestro abrazo solidario para usted y su familia en esta hora. Juan capítulo 6, versos 24 en adelante. Y para hacer la conexión con la reflexión del domingo pasado, digamos que una manera de conectarla, ustedes recuerdan que el domingo pasado hablábamos de la alimentación de los panes y los peces, ¿verdad? Pues luego que ocurre eso, Jesús se aparta de la multitud que había estado presente en la multiplicación, y los discípulos se van por otro rumbo, se van hacia el mar o hacia el lago. Y luego como que la multitud se desentiende y pasa la noche, y dice el relato, que no vamos a leer, por eso lo estoy resumiendo, y los discípulos van porque tienen como objetivo ir a otro lado del lago, mientras Jesús pues se ha quedado apartado. Nadie sabe dónde está porque está apartado. Pero ¿qué sucede? Dice el Evangelio que mientras los discípulos, en la noche, en medio de la noche, mientras los discípulos iban remando, usted imagine que es un cuerpo de mar, bueno, más extenso, pero para ubicar nuestra imaginación en algún punto concreto, imagine el cruce de San Juan a Cataño. ¿Cuántos han hecho ese cruce? ¿Verdad? O a la inversa. Pues los discípulos están a mitad de camino remando, y de momento ellos ven una figura y piensan que es un fantasma. ¿Quién era? Era Jesús que venía tras ellos. Y allí Jesús tiene que calmarlos porque había arreciado el viento. Y entonces al otro día la multitud se pregunta por Jesús, porque mantiene el fervor de lo que había ocurrido el día anterior, que era el milagro de la alimentación de los 5,000, de acuerdo a Juan. Y entonces, al percatarse de que Jesús no está, van en busca de Jesús al otro lado, y comienza una comitiva de embarcaciones para cruzar el lago e ir donde está Jesús. Ahí es que nosotros nos encontramos en el punto del cual yo les voy a leer, y vamos a establecer la reflexión de esta mañana. Así que está ubicado, ¿verdad? En San Juan capítulo 6 y versos 24 hasta el 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos: amén. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y habiéndole
hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hay otra versión que sabe cómo dice: y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Yo soy el pan de vida. Vamos a repetirlo. ¿Cómo les dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Sigamos. El que a mí viene y el que... Palabra de Dios. Me regocija el hecho de en esta mañana recibir parte de la bendición del culto a través de los niños y de los jóvenes. No hay manera de que exista iglesia mañana si no hay niños. Y es música agradable al oído escuchar a los niños en el templo llorar, gritar, jugar, exaltar su alegría en el culto delante de la presencia de Dios. En esta mañana yo les invito precisamente a la exhortación como preludio a la mesa del Señor. Y es diferente en el sentido de la ubicación de las mesas y de los elementos que están preparados ya a disposición para ustedes. Pero también yo quiero hacer una diferencia en el hecho de que el pedazo de pan, cuando llegue el momento, el pedazo de pan que usted va a recibir, ese pedacito que va a recibir, que es más grande de lo común, usted va a tratar, obviamente, si su dieta se lo permite, ¿verdad? Y si su condición se lo permite, usted va a tratar de consumirlo completo, porque ese pedacito es para usted exclusivamente. Así que en este día vamos a tener el espacio, ¿verdad?, para que usted no solamente le dé solamente un bocado a ese pedazo de pan, sino que usted trate de ingerirlo. Y recalco, si usted puede, ¿verdad? Pero ese pedacito es para usted, para el consumo suyo. Y está relacionado naturalmente con la reflexión que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Una técnica aprobada para el buen aprendizaje es la asociación de una verdad con elementos de la vida cotidiana. ¿A cuántos les parece que eso tiene sentido? Relacionar cosas que conocemos con una verdad, la que sea, ¿verdad? Y esa asociación nos permite una mayor facilidad para la comprensión y el entendimiento. La luz, el agua, las plantas, los animales, los frutos de la tierra son algunos de esos elementos que nos ayudan a describir mejor las verdades espirituales. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando, por ejemplo, tratamos de definir con palabras, sin utilizar esas imágenes, algunos conceptos un poco más ambiguos, como pueden ser la palabra esotérico, espíritu, alma, muerte, trance y un sinfín de otras.
las cuales, si trato de definir sin estas asociaciones del uso común, el proceso de comprensión e interpretación se haría más difícil. Ahora, si trato de describir el carácter de alguien y digo, fulano es como un canto de pan. ¿Qué quiero decir con eso? Un carácter suave. Puede ser que su personalidad sea rica en el sentido de sus atributos y de sus cualidades, ¿verdad? ¿Qué más? El pan puede estar duro y seco, ¿verdad? Pero pensemos en este caso, en un pan acabadito de salir del horno, crujiente, ¿verdad? Con el olor. Pues decimos, bueno, pues fulano es un bonachón, ¿verdad? O una bonachona, es sangre liviano. Pero si yo digo, por ejemplo, que alguien le amarga la hiel, una expresión fuerte, yo lo sé. Sencillamente lo que yo trato es de ilustrar la reflexión. No es para que usted se ponga a hacer conexiones, ¿verdad? De ningún tipo. O si digo que alguien es como si se hubiera comido un limón agrio. Usted empieza a imaginar un carácter, ¿verdad? Seco, sobrio, ¿verdad? Una persona iracunda. Porque esas imágenes de nuestro uso cotidiano nos ayudan a comprender mejor esa realidad espiritual. Porque las cosas con las que interactuamos todos los días sirven como facilitadoras en ese proceso. Pero ¿saben qué? Jesús conocía perfectamente esa realidad, y no solo por su capacidad de ser omnisciente, ¿verdad? Que ciertamente la tenía, sino también porque entendía la dinámica del aprendizaje básico de su tiempo. También el de hoy, ¿verdad? Porque eso no ha cambiado. Nosotros usamos esa misma técnica hoy. Y empleó muchas veces dicha estrategia para comunicar una enseñanza. Así, por ejemplo, relató las parábolas y otras historias que son por nosotros muy bien conocidas. Esto lo hizo aún cuando la realidad que trataba de transmitir, como la de este día, tuviese un sentido extraordinariamente profundo espiritualmente hablando. Para ilustrar aún más, cuando el escritor sagrado en Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero si yo voy aquí y hago esto, he aquí, yo estoy a la puerta, y usted puede ¿qué? Y dice: si alguien oye mi voz, dígame qué le viene a su mente de todo ese cuadro. Dígame qué le viene a su mente en términos de imaginación, de lo que usted retrata con su imaginación. La puerta, la acción de abrirla. ¿Qué más? El sonido del toque. ¿Qué más? Acción de abrir o de cerrar, ¿verdad? ¿Alguien imaginó la forma de la puerta? O el color de la puerta. O el material de la puerta. Porque esta es de metal, pero probablemente el escritor está usando en la imaginación una de madera, ¿verdad que sí? Sonido, colores, forma. Todo eso entra en la imaginación cuando escuchamos una historia de esta naturaleza. Ahora, cuando en este pasaje Jesús nos dice: yo soy el pan de vida. Mire, este pan, Linda, tú me dices, es de trigo. Se supone que sea de trigo, ¿verdad? Este pan que es de trigo
y este de centeno, ¿verdad? Por lo que parece. Como dijimos, pueden ser algunos tiernos y otros más duros, diferentes texturas, sabores y olores. Puede haber una gran variedad, pero este pan que está en esta mesa y que usted va a compartir, ¿verdad? Por eso les digo que hoy vamos a apropiarnos de ese pedacito de pan, porque tiene que ver mucho con esta realidad espiritual. Está representando, según Juan, el cuerpo de Cristo. Así que lo que nosotros vamos a ingerir naturalmente en el sentido espiritual es el cuerpo de Cristo. Y la sangre de Cristo, cuando vayamos a la mesa en ese acto de la devoción que representa la mesa para nosotros. Pero también yo les quiero decir que además de ese sentido solemne que ciertamente tiene, antes de Jesús se celebraba la cena judía, ¿sí o no? Antes de Jesús había celebración. Ahora, la pregunta es, ¿a qué aludía esa celebración? Porque obviamente, si es antes de Jesús, Jesús no había muerto, por lo tanto, no había ese componente de la muerte y la resurrección de Cristo. Pues ¿sabe lo que celebraba el pueblo? La liberación de Egipto. Así que la mesa tenía también un componente profundamente festivo y de celebración, porque era el momento de recordar la liberación de un pueblo. Así que en esta mañana el acto que hacemos es solemne, pero también es altamente celebrativo, porque a través de la muerte de Cristo nuestra vida es liberada de una manera extraordinaria. Así que en esa imaginación a la que les invito a hacer intencionalmente en esta mañana, podemos pensar qué tipo de pan, en términos de sus ingredientes, pero puede ser el tipo que sea, a fin de cuentas, un pedazo de pan. Como los del niño en la historia bíblica de la semana pasada, que el autor se cuida de decir que era de qué. ¿De qué era? ¿De qué estaba hecho? De cebada, ¿verdad que sí? Que era de cebada, tratando de implicar con eso que es un pan inferior. Este que ustedes tienen en la mesa es de trigo. Y yo les pregunto, ¿qué tienen en común todos los panes a pesar de sus evidentes diferencias? Que sacian el hambre. Muy bien. Pero al mismo tiempo, si yo me como ese pedazo de pan hoy y mañana, ¿qué va a volver a ocurrir? Voy a tener la misma hambre que tuve hoy, porque ese pedazo era para hoy. Mañana necesito la provisión de mañana. ¿Y qué más ocurre sin necesariamente tener que ser tan gráficos? Ese pan se deshará con el tiempo, se desintegrará de la manera que sea. Si queda en la superficie, el tiempo lo consumirá. Y de igual manera, si lo ingerimos, se acaba el pan físico. No hay manera de perpetuarlo. No hay eternidad en ese pedazo de pan. Eso lo hace común. Pero en esta mañana, la palabra muy cándidamente nos está diciendo que del cielo ha descendido otro pan. ¿De qué tipo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Y Jesús, que da una respuesta desde mi punto de vista bastante ruda,
le dice a sus discípulos en aquel momento, y aquella gente, recuerden que habían ido detrás de él buscándole, le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Si durante el resto de este día tuviéramos para comer solamente este pedacito de pan, ciertamente, como ustedes han dicho, no nos satisfaría totalmente, pero apaciguaría o no un poco el hambre para ese momento. Sí. Y el proceso se repetirá una y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que nos vuelva a dar hambre. Y sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que nos muramos, miren. Porque esa es la única manera de subsistir en este mundo. Ingiriendo el pan que tenemos como provisión para nuestra vida. Ahora, cuando Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo, judío al fin está haciendo una alusión muy intencional al maná que descendió del cielo, que como ustedes saben bajaba diariamente y había una instrucción específica de tomar solamente la porción. ¿Para cuándo? Para ese día, porque si tomaban doble, fíjense, el acaparamiento, ¿verdad? Algo que uno puede decir, bueno, tiene sentido, porque si yo puedo recoger hoy, no tengo que recoger mañana, ¿verdad? Pero fíjense cómo es la expresión de la oración del Padre Nuestro. Danos hoy el pan de ¿cuándo? De hoy. Porque el que necesitamos es el pan de hoy. Usted está aquí en la casa de Dios para recibir el pan que necesita hoy. Porque el de ayer ya pasó y el de mañana aún no ha llegado. Usted tiene que recibir la porción que Dios tenga preparada para cada cual hoy. ¿Y saben algo? Que Dios la tiene provista o ya la empezó a proveer. Porque la provisión desciende del cielo. Por lo tanto, Jesús conoce a su audiencia y sabe que lo que le está diciendo va a tener un efecto en la imaginación de sus oyentes. Y que ellos van a hacer un ejercicio con su mente para ubicar el maná que descendía del cielo, historia que habrían escuchado una y otra vez. Y les dice: yo soy, atribuyendo a su persona el pan que descendió del cielo, como recuerdo del maná que Dios proveyó en el desierto. El pueblo de Dios fue alimentado y sostenido en el desierto por 40 años. Aún así, ¿qué pasó con ese maná? Un día se acabó, ¿verdad que sí? Y Dios le cambió el maná. ¿Por qué? Según decía la promesa de la tierra prometida. Ahora no iba a ser maná que descendía del cielo, sino en la tierra prometida iba a encontrar leche y miel. Así que les cambia el maná por la leche y por la miel. Entiéndase, por una tierra fértil que producía en abundancia. Pero tanto la una como la otra, es decir, el pan que se multiplicó en la escena del domingo pasado y el maná también se acabó. Lo que Juan nos está diciendo, mis amados hermanos, iglesia, en este día, es que ahora hay otro tipo de pan del cielo también, que se come de manera diferente. En esta mañana nosotros lo vamos a comer de manera pausada, lo vamos a ingerir en la medida que podamos completo. Luego de eso tomamos el vino. Pero ese pan que usted tiene ahí, que no deja de ser, con los ingredientes que tiene, ¿verdad? No deja de ser de trigo, no deja de ser amasado, no pierde sus propiedades, pero por cuanto lo hacemos
en el nombre de Dios, ese hecho lo hace distinto. No porque ese pedazo de pan se convierta literalmente en un trozo de carne, sino porque el sentido que tiene para nosotros es una manera de testificar que nosotros estamos aceptando a Cristo como aquel que nos salva y nos libera de todos nuestros pecados. Por eso Jesús dice en Juan un poquito más adelante en ese capítulo, dice el que comiera mi carne y bebiera mi sangre. Porque cuando hacemos esto, mis amados hermanos, no solamente estamos comiendo un pedazo de pan, estamos diciéndole a la gente que nos rodea, por ejemplo, a la gente que nos puede ver, le estamos diciendo, yo acepto el sacrificio de Cristo para mi vida. Y lo acepto como acto válido que tengo que reforzar durante toda mi vida. Porque mañana volveré a cometer errores y necesitaré la reivindicación que Dios hace a través de su cuerpo y de su sangre para yo seguir manteniéndome en la brecha. Para yo, si en la medida que puedo caer o cometer un error o sentirme diferente, pueda asir de la experiencia espiritual que Dios nos ofrece en este día y seguir afirmando mi vida hacia adelante. Así que Dios sustituye ahora el pan por lo que Jesús llama verdadera comida. Naturalmente ese pan es Jesús mismo. Y en un momento dado le recrimina Jesús a la multitud y a sus discípulos y les dice, ustedes vienen a mí por las señales que yo he hecho, mas sin embargo ustedes necesitan la verdadera comida. Me siguen no porque habéis visto las señales, sino porque comieron pan y se hartaron. Y un poco más adelante añade, yo soy el pan de vida, el pan servido en esta mesa, siendo pan, lo que representa es que Jesús establece este acto, mis amados hermanos, como un acto vital y visible, que aquella tarde en aquel lago los discípulos pudieron contemplar, ver, escuchar, oler tan cerca como que tenían a Jesús de frente. En esta hora invito a apropiarnos de esta mesa, reconociendo, mis amados hermanos, que la mesa, y ustedes escucharán una y otra vez, yo repetiré esto, pero para mí es importante, que la mesa es para todos, precisamente por la atribución que tiene cada cual de examinar su conciencia y ver si es apto para celebrarla en su nombre. Yo en esta hora les invito, mientras ustedes escuchan la música, a ir separando con la ayuda de los diáconos y los sugieres, a ir apropiándose de su pedacito. Usted toma una servilleta, ¿verdad? Si alcanzan, toma una servilleta y va recibiendo su pedacito de pan y su vino en esta hora.